Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Espero que estés muy bien después de que hemos pasado esta linda época que tuvimos en la Iglesia del Señor, en nuestro seminario, que fue de gran bendición para todos. Yo espero que tú hayas disfrutado, que Dios haya hablado a tu corazón, a sus corazones, y también en la gran cosecha que nos dio en el velódromo. La verdad es que nuestro corazón está gozoso. Y pues aquí estamos de nuevo retomando nuevamente nuestro podcast. No es que lo hayamos dejado, pero después de esta gran bendición como que inicia una nueva temporada. El día de hoy tenemos aquí con nosotros a mi hermana Mercedes Munguía, la hermana Meche, como la conocemos todos. Y la verdad es que a mí me da mucho gusto porque es una mujer que ha sido de gran bendición para mi vida. Yo la conozco hace mucho tiempo, pero el Señor la ha usado en mi vida con gran poder y la verdad, hermana, estoy muy gozosa de que esté acompañándonos. Antes pues de iniciar, hermanita, ¿nos quiere decir algo? Hola a todos, me da muchísimo gusto pues saber todo lo que Dios ha hecho en medio de nosotros a través de este evento del velódromo, que Dios siga bendiciendo, prosperando la fe de cada uno de los que participaron en ello. Amén, amén. Y bueno, pues te recuerdo, antes de iniciar con el tema, te recuerdo que somos un podcast producido por la Iglesia del Señor. Es una ocasión en la que tú puedes interactuar con nosotros, mandarnos tus preguntas, tus mensajes, tus testimonios. No dejes de estarnos mandando mensaje. La verdad es que a nosotros nos da mucho gusto leerte, contestarte y conocer también qué tienes para nuestras vidas. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de la fe. Hemos estado hablando a lo largo de varias transmisiones de la fe y el día de hoy mi hermanita Meche va a hablarnos aquí en Levántate y Resplandece acerca de la fe. Hermanita, bueno, nosotros hemos hablado de que somos una iglesia de fe, una iglesia, el cuerpo de Cristo con fe, ajá. Hemos hablado de mujeres de fe, de hombres de fe, pero a mí me gustaría que usted me platicara pues, ¿cómo usted se ha levantado como esa mujer de fe? Porque a mi vista, a mi visión, usted es una mujer de fe y yo creo que es de testimonio para mucha gente, no solo mujeres, sino hombres también y la gente que le rodea. Cuando nosotros aceptamos al Señor, dice la Biblia que Él nos da una porción de fe. Pero es nuestra responsabilidad desarrollarla y hacerla crecer. Y a mí me gustaría que usted nos platicara cómo ha sido eso en su vida. Ok, Connie. Bueno, realmente, pues si algo tenemos de parte de Dios es la maravillosa fe, la porción que Él sembró en nuestro corazón para creer en Él, para servirle. Y bueno, pues como todos sabemos, pues la palabra lo dice, ¿no? Que la fe es una certeza, es una convicción de, pues sí, de lo que no se cree, pero tenemos una esperanza para sustentar esa fe. Uh-huh. La palabra de Dios, la oración, el congregarnos, todo eso viene y fortalece la fe del ser humano. Sabemos que dice que la fe es por el oír y el oír Amén. La palabra de Dios. Entonces, finalmente es lo que nos va a sustentar siempre, toda la vida. Sí, y bueno, yo he escuchado a varios siervos que han estado aquí con nosotros acerca de, bueno, algunos nos dicen por pasos, otros nos dicen por hechos, pero finalmente todo es un conjunto, ¿no? Todo es un conjunto, los pasos, los hechos, los compromisos, el conocimiento, ¿sí? Usted nos decía que la fe viene por el oír y también por el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que ese crecimiento, que en algunos de nosotros es un poco más lento, en algunos es un poco más rápido, cómo podemos hacer para que ese crecimiento no se detenga? Mira, Connie, yo como que no pudiera yo como que decir, bueno, unos van a pasos agigantados y otros van a pasos cortos. Yo creo que para mí eso no va con lo que yo creo. Okay. Yo creo que finalmente la fe dice que es como un grano de mostaza, ¿no? Uh-huh. Entonces, no se trata del que corre, se trata del que cree y llega a la meta, ¿no? Uh-huh.
Probablemente sí, hay gente que a nuestra perspectiva como que va de una manera lenta, pero a su caminar no es lento, es una batalla. Y entonces yo no puedo menospreciar como que los tiempos de decir, pues es que no crees que te pasa tanto tiempo, etcétera, porque ellos tienen sus propias luchas, sus propias victorias, ¿ok? Al igual que nosotras. Entonces, así como que yo no puedo decir, porque él ya mañana Dios le contestó, es porque ya es una mujer o un hombre de fe exitoso. No, porque todos tenemos una porción de fe. Lo que sí es correcto es que hay que ponerla a trabajar, hay que acrecentarla, etcétera. Y pues sí, eso finalmente también depende de nosotros, ¿no? Los tiempos son preciosos, los tiempos son de Dios, y también el tiempo que yo me quiera tardar para llegar a ese cumplimiento, pues es el tiempo que me voy a tardar, ¿ok? Entonces, yo creo que todos tenemos un proceso en esto, un tiempo perfecto. Nadie va más rápido y nadie va más lento. Yo creo que todos vamos en un propósito perfecto de la mano de Dios. Ok, y sí, usted usó una palabra que me llama la atención, que todos tenemos batallas, eso es muy cierto, pero a veces en la batalla nos desanimamos. Nos desanimamos y decimos, híjole, es que Dios no me contesta a mí, pero a la hermana Meche sí, ¿por qué no? Entonces, ¿cómo podemos, qué me diría usted a mí si yo le dijera, ¿sabe qué? Que pues ya no la veo llegar, ¿no? O sea, y creo que mi fe está menguando, ¿no? Porque a veces lo pensamos, ¿no? O sea, nos sentimos tan desanimados o tan, no sé cómo llamarlo, tan... Pues sí, a lo mejor tan ineptos, por llamarlo de alguna manera, que decimos, creo que no voy bien, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Me regreso o cambio el camino o cómo sí, le hago, no? Perfecto. Mira, hay que entender que hay dos palabras que van de la mano, que es fe y esperanza. Ok. La fe, sí, finalmente es creer, es una certeza de lo que Dios tiene aguardado para nosotros. Y la esperanza es aquello que nos sostiene para llegar al cumplimiento. Puedo tener fe, más no esperanza. ¿Me explico? Ajá, sí. O sea, puedo tener promesas en mi vida, pero no tengo la esperanza de que eso va a proceder en mi vida. Entonces, si no tenemos la esperanza de que esto proviene de Dios, entonces me voy a mantener como que ahí en el limbo, ¿no? O sea, no voy a realmente experimentar lo que Dios quiere que yo experimente. Dice, perdón que te interrumpe, es en Corintios, perdón, es Romanos 15:13, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿No? Entonces, Pablo está haciendo aquí una referencia, dice, el Dios de esperanza te llene ¿de qué? De gozo y de paz en Él creer. Entonces, yo necesito que en esa esperanza hay en mí ese gozo y el creer en que Él va a hacer algo por mi vida. ¿Me explico? A pesar de que las circunstancias a veces nos hagan ver que como que Dios no está pendiente de mi necesidad, o como que yo me siento olvidada, o hoy me siento más triste. Eso no depende, todo eso que yo siento en ese momento no depende de lo que Dios tiene que hacer con mi vida. Yo tengo que tener ese gozo, esa fortaleza para saber que Dios va a cumplir lo que ha prometido en mi vida, pero tengo que esperarlo en esa esperanza, ¿ok? Para que esto se vea cumplido. Y me gusta mucho cuando dice, abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que esto es el Espíritu Santo tomando acción sobre lo que Dios me ha dado, sobre lo que Dios me ha dirigido, sobre lo que Dios ha dispuesto para mi vida. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo formando mi fe, mi esperanza, para seguir adelante con él. Claro, y mire que me acaba así como que de dar lucidez, ¿no? Porque hemos hablado acerca de que en el tiempo que estamos viviendo de la inmediatez, lo que nos hace mucha falta es esperar
y la esperanza es esperar, ¿no? Así Esperar es. el tiempo de Dios, lo queremos todo en microondas y así no trabaja Dios. Pero aquí nos dice muy claro que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es decir, nosotros debemos de estar siempre tomados de la mano del Espíritu Santo para que Él nos dé esa esperanza que va a desarrollar nuestra fe. Así lo entendí. Así, mira, Primera de Corintios lo habla de una manera un poquito más concreta. Primera de Corintios 13:13 dice así: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Ok? Haz de cuenta que son hermanitas, ¿no? La fe, la esperanza y el amor. Yo no me puedo conducir en este mundo sin estas tres partes en mi corazón: la fe, la esperanza y el amor. Okay. Todo eso tiene que ir acorde a lo que soy, tiene que ir acorde a lo que el Espíritu Santo tiene que hacer en mi vida y hace, ¿ok? Esto va acorde a los principios declarados en la palabra. Finalmente, esto va acorde a mi servicio, va acorde a todo lo que yo haga. Esto tiene que acompañarnos siempre, pero sobre todo, dice aquí, es el amor, ¿ok? Entonces, es tan fácil, es como que la fórmula. Yo no puedo tener amor si no tengo esperanza, si no tengo fe. Yo no puedo tener esperanza si no tengo fe, ¿ok? Y no puedo decir tengo fe si no tengo amor. Claro. Entonces son tres áreas bien importantes que nos deben de perseguir todos los días de nuestra vida. Claro, nos deben de perseguir y también que debemos de buscar, ¿no? Porque es como un mueble de tres patas, ¿no? Tienen que crecer. Así es. Juntos. Tenemos que desarrollarlos juntos porque si no es como un mueble chueco, así ¿no? Es. Medio cojo. Y teniendo un mueble así, pues lo más seguro es que todo lo que llegue ahí se caiga. Así es. ¿No? Y así, haciendo esta analogía, pues sí, efectivamente tenemos que crecer en fe, pero al mismo tiempo en esperanza y en amor. Y el que prevalece o el más grande es el amor. Yo entiendo que yo tengo amor y el amor me lleva a tener fe y a tener esperanza y así como a llevarlas, vénganse conmigo, ¿no? Vamos juntos. Así es. ¿No? Entonces, la verdad es que es una explicación muy sencilla, por lo menos para mí. Yo espero que para ti que estás del otro lado también sea sencilla, porque a veces repetimos palabras y nos dicen que son palabras con buen significado, con buen, que si las tenemos en el corazón no son de bendición, pero al no entenderlas no sabemos qué es lo que hace en nosotros, porque no entendemos qué es lo que es o lo que trae a nuestra vida, ¿no? Entonces, a mí esto que me dicen, ¿no? Las citas que nos ha dado, ¿no? Permanecer en la esperanza de la mano del Espíritu Santo siempre y tener fe, esperanza y amor, entendiendo que el amor es el mayor, ¿no? Que es el que va jalando a las otras dos hermanitas, como nos decía, ¿no? Sustenta, ¿no? Exacto, va sustentando. Y es todo esto que nos está platicando, hermana, cómo nos aconseja, o no cómo nos aconseja, cómo lo ha llevado en su vida, como testimonio para que nosotros que la estamos escuchando digamos, pues en realidad no es tan difícil, ¿no? Es que no se trata si es difícil o es fácil. Yo repito, ¿no? Va a ser tan fácil, tan difícil, tan lento, tan tardado como también nosotros dispongamos. Es importante pues señalar esto, ¿no? Realmente son armas que Dios nos ha dado, armas espirituales que tenemos que aprender a usar y a crecer en ellas. ¿Cómo? ¿Cómo crecer en ellas, no? Pues hace ratito lo mencionábamos. Pues el estudio de la palabra es súper importante. Mi comunión con Dios, mi oración. Crezco en ello cuando me congrego, cuando soy dirigida por una autoridad espiritual, cuando sirvo al prójimo, etcétera. Entonces, todo eso va vinculado. Entonces, cuando tú haces todo esto, cuando tú lo realizas, tú vas fortaleciendo la fe, vas fortaleciendo tu esperanza, vas fortaleciendo el amor. ¿Ok? Porque yo podría tener mucha fe, pero si no tengo amor, de nada me sirve. ¿Ok? Yo podría tener mucha esperanza, pero si no tengo amor también, de nada me sirve. Entonces, son tres
cosas importantes que yo debo de desarrollar día a día. Mi comunión con el Espíritu Santo, ¿no? El estar comunicada, saber escuchar. De hecho, cuando hablamos también de fe, y hablamos de la fe de Abraham, por ejemplo, ¿no? Cuando Dios le habla a Abraham, a mí me impresiona que él tuvo la capacidad de saber escuchar a Dios, aunque aún, ¿verdad?, no tenía este conocimiento como tal vez. Estaba saliendo de un lugar donde Dios le estaba diciendo, sal, deja tu parentela, toda tu tierra, sal, porque yo voy a hacer de ti una gran nación, ¿ok? Y cómo él tuvo esa capacidad para saber escuchar interpretar que Dios le estaba hablando. Ahora nosotras, que estamos en nosotros más bien dicho, que estamos en este periodo tan hermoso llamado gracia, ¿ok? Que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, pues tenemos que darle esa... más bien nosotros debemos de tener la capacidad de todos los días de saber escuchar la voz de Dios, de saber cuando Él me habla, cuando Él me dice sí, cuando Él me habla no. Probablemente no es de la noche a la mañana esto, ¿ok? Pero yo no necesito tener 20 años en el ministerio o 15 años en el ministerio para saber decir, ay, Dios me habló, escuché la voz de Dios. No, yo he conocido gente recién nacida en Cristo que saben cuando Dios les habla, el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante darle ese tiempo, ese espacio al Espíritu Santo de hablarnos para poder fortalecernos en esto que el Señor ha declarado en su palabra, la fe, la esperanza y el amor. Claro, y sí, ahorita que dice eso, el escuchar al Espíritu Santo, a veces convertimos nuestra oración en un monólogo, ¿no? Así es. O sea, como si del otro lado estuviera Dios, a ver, platícame, ¿no? Y yo calladito, ¿no? Y a veces, no a veces, también tenemos que darle tiempo, Siempre. o darnos tiempo a escucharle, ¿no? No podemos escuchar si estamos hablando. A veces creo yo, ¿no? Debemos decir un momento, bueno, voy a orar, o voy a escuchar a Dios. Es correcto. ¿No? Y también es en ese lugar que tú tienes predestinado para tu oración, vas y te sientas y decir, ahora no voy a hablar, ¿no? A ver, ¿qué me vas a decir? Y yo creo que es ahí en donde nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe a desarrollar y hacer crecer la fe, la esperanza y el amor. Porque si siempre estamos hablando, no, ni siquiera le damos tiempo a conocer la voz, ¿no? Dice la Biblia que la oveja reconoce la voz de su pastor, pero si no lo dejo hablar, ¿cómo la reconozco, no? Es correcto. Entonces, pues sí, qué gráfico o qué claro me está quedando con estas palabras que me está diciendo, hermana, porque pues sí lo leemos, sí, pero empezamos como a querer ir rápido. Vuelvo a lo que estamos acostumbrados, ¿no? En esta era de todo rápido, andamos corriendo, subimos, bajamos y no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para aquello. Así es. Ni siquiera tenemos tiempo para escuchar, ¿no? Y aquí lo interesante es, o es lo que yo he entendido, a veces no es lo que yo diga, es lo que Él diga. Ajá. Porque sí, es bueno orar y darle a Dios nuestras peticiones, al Espíritu Santo, ¿no? Es bueno. Pero nos enfocamos más en ese punto de hablar. Y sí es bueno, pero aquí lo más importante es lo que Él diga, lo que Él revele, lo que Él nos muestre a través de la palabra de alguien más, ¿no? O sea, Dios siempre nos responde de muchas maneras, de muchas formas. Entonces tenemos que estar con el oído muy abierto espiritualmente hablando, para saber discernir la voz de Dios, porque hasta a veces de la voz de un niño podemos nosotros recibir de parte de Dios. Sí, ¿no? Sí. Entonces, hay que ser sensibles a esto. Sí, y eso que acaba de decir, ¿no? A veces decimos, a veces hasta un niño no es que nos dé una lección, sino que el niño hace algo que el espíritu usa y dice, ¿ya ves? ¿No? Y nosotros estamos como empecinados en decir, no, todo va así, como que no damos apertura a escuchar la voz de Dios. Dios usa, yo siempre digo esto y a veces hasta me cuesta trabajo escucharlo, Dios usa todo, dice la Biblia que hasta las piedras puede usar, ¿no? Si tú no quieres escuchar, o no quieres dejarte usar, hasta las piedras puede usar. Y también las usa conmigo. También usa a alguien que a lo mejor no conoce de Dios, no ha aceptado a Jesús,
y viene y me dice alguna cosa, pero si yo estoy sensible a la voz de Dios, sé que Dios lo está usando o la está usando, ¿para qué? Para hablar a mi corazón, ¿no? Y esto, como bien dice hermanita, va como entrelazando esa cuerda donde está la esperanza, la fe y el amor, ¿no? Lo que tenemos que hacer es aprender a reconocerlo, aprender a escuchar y aprender a observar. A esperar también. Ajá, aprender a esperar en la parte, pues, física y espiritual, ¿no? Así es. Porque si no lo hacemos espiritualmente, menos físicamente, ¿no? Somos así como desesperados e incluso podríamos decir que eso nos lleva a veces a las enfermedades actuales, ¿no? A la ansiedad, que ahora yo veo que ahora todo el mundo padece ansiedad, ¿no? ¿Y por qué? Es justo por esto, ¿no? Porque no tenemos ese don de esperar, no tenemos ese don de esperar y no tenemos esa fe de ver lo que no existe, ¿no? Que es de lo que nos habla Hebreos 11:1, ¿sí? De la fe y esto, así como la hermana nos lo está platicando, es como debemos llevarlo, claro, cada quien en nuestro propio caminar, pero llevarlo a la vida cotidiana, ¿no? O sea, no es algo que digamos, ay, bueno, cuando voy a la iglesia lo hago, pero ya en mi casa ya no puedo, ¿no? Que podamos nosotros hacerlo en donde estemos parados, en la iglesia, en la escuela, en la casa, en el trabajo, en el, no sé, en las vacaciones, ¿no? En todo momento, en todo tiempo tenemos que aprender a buscar a Dios. En todo momento, en todo tiempo, porque también, Connie, puede pasar esto, ¿no? Podemos entrar al grupito de los débiles en la fe, ¿no? Entonces, esto es bien tremendo, cuando nuestra fe se debilita. Cuando la fe se debilita, pues obviamente la esperanza vuela, ¿no? El amor se frustra y se convierte en odio, enojo, coraje, porque la fe se debilita, porque la dejamos como que de alimentar, de creer, de fortalecer y viene para abajo. Entonces ya cualquier cosita, pues abrimos nuestros oídos a cosas que no son correctas, creemos cosas que no son correctas, nos dan diagnósticos que no los comemos, ¿no? Cuando Dios tiene grandes cosas para nosotros. Entonces yo creo que tenemos que también ser muy, muy sabios en esto, porque también nos vamos a enfrentar con gente en nuestra iglesia que su fe ha sido debilitada. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Los vamos a juzgar? ¿Los vamos a correr? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que quisiéramos nosotros quisieran con nosotros en un momento dado, ¿no? Ajá. Es ayudarlos, fortalecerlos, orar, animarlos, tener ese amor para poder fortalecer la fe, porque si no, se va a debilitar y entonces se debilita y todo pierde fuerza. Pierde fuerza, pierde proporción todas las promesas de Dios en nosotros. Entonces yo creo que tenemos todos la capacidad de poder seguir adelante. Tal vez en algún momento de nuestra vida sí hemos caído un poquito y hemos como que flaqueado un poco, ¿no? En cuestión de nuestra fe. Pero Dios tiene promesas eternas. Entonces tenemos que volver nuestros ojos, nuestro corazón a nuestro Dios. Así es. Y ahorita decía, no hay gente, hay a lo mejor ministros que nos hemos dado cuenta que pasa eso y qué es lo que debemos hacer, ¿no? A veces decimos, lo juzgo, ya sabía yo, ¿no? Que iba a caer, ¿no? O ya sabía yo que no iba a tener fe. O ¿dónde está su fe si está buscando a tal o cual persona, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos debería de quedar claro, que no estamos para eso. Por eso dice aquí la palabra que nos decía la hermana, ¿no? O sea, el mayor debe ser el amor, porque el amor nos lleva a ¿qué? A entender que todos podemos tener ese momento de debilidad, y el amor nos lleva a decir, ¿en qué te puedo servir, no? No quise decir la palabra ayudar, sino ¿en qué te puedo servir? A veces solo necesitamos que alguien nos dé un abrazo. Así es. A veces solo necesitamos que alguien nos diga, déjame orar por ti, ¿no? Así aunque no me pregunten, ¿qué tienes? Aunque no te pregunten, a ver, ¿por qué traes esa cara de cabizbaja, no? No, yo no necesito saberlo.
¿no? Recordemos que es obra del Espíritu Santo, no es mía, pero sí debemos tener presente lo que nos dice mi hermanita Meche, o sea, el amor es el mayor de todo y es el que nos lleva a lo demás. Cubre multitud de faltas el amor. Ajá. Entonces, ¿nos iba a dar un versículo, hermanita? No, nada más, bueno, les dejo de tarea en casa, porque pues ok. ahorita sería muy largo. Lean Romanos capítulo 14. De hecho, ahí viene el título que habla con respecto a los débiles en la fe. Y aquí habla, ¿verdad?, de lo que uno vive, de lo que uno pasa, y cómo poder ayudar a las personas que están pasando por este proceso de debilidad, ¿no? De angustia, de dolor, porque han abierto sus oídos, repito, o su boca a cosas que no son correctas, ¿no? Yo he conocido gente en el trayecto de mi servicio a Dios que a veces me dicen, pues mi hermana, yo ya me cansé de pedirle a Dios, yo ya no sé si Él va a hacer o no va a hacer, yo ya no puedo más, ¿no? Y yo siempre les insto a que ellos crean, a que ellos se fortalezcan, porque finalmente siempre la última palabra la va a tener Dios en nuestra vida, ¿no? Amén, así Entonces es orar por ellos, es como bien dices, darles un abrazo, darles una palabra de ánimo, no de juzgarles, de pisotearlos, ¿no? De arruinarlos más, porque si de por sí ya se sienten así, nosotros venimos y les hacemos eso, pues olvídate, ¿no? Entonces yo pienso, ¿quién es más débil, él o yo? Así es, ¿Okay? exactamente. Entonces tenemos que pues poner manitas, ¿no? en acción, y poder venir y orar por ello en nuestra vida y en la vida de la gente que nos conoce y amamos, ¿no? Tenemos que ser muy, muy enfáticos en esto. Así es, y antes de que pues mi hermanita Meche nos diga cómo tú que estás del otro lado puedes empezar ese camino de fe, a mí sí me gustaría leer este versículo, el primero de Romanos 14, 1, que dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, ¿no? O sea, es muy clara la palabra, recíbelo, pero recíbelo para abrigarlo, ¿no? Porque alguien que está débil en la fe, sí es, pues cuando estamos débiles en la fe, estamos así como... Es como si trajeras unas muletas o un bastón y de repente llega alguien y te patea el bastón o la muleta, pues olvídate, ¿no? Lo vas a lastimar más. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, es todo el capítulo 14, pero yo sí quería leer este primero. Y bueno, tú que estás del otro lado y que a lo mejor dices, bueno, ¿y yo cómo puedo recibir esa porción de fe? Mi hermanita Meche nos va a comentar acerca de esto. ¿De cómo, perdón? ¿Cómo pueden conocer al Señor Ok. y recibir esta porción de fe de la que estamos hablando? Ok, pues primeramente dice la palabra que la fe es por el creer, y creer, ¿verdad?, en la palabra, creer en Él. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón a Dios, creer que hay un Dios y creerle, porque no nada más es creer, es creerle a ese Dios todopoderoso que nos puede llevar a lugares, nos puede llevar a momentos extraordinarios, y pues eso es lo que tenemos que hacer, y confesar con nuestros labios que lo necesitamos, decirle, ven a mi vida, ayúdame en mi debilidad, ayúdame, ¿verdad?, en mi incredulidad, ayúdame, y el Señor lo va a hacer. Amén. Entonces, tú que estás del otro lado, yo te pido que, mira, cierra tus ojos, si vas manejando no lo hagas, pero si estás en casita, deja de hacer lo que estás haciendo y que en este momento con tus ojos cerrados escuches la voz de mi hermanita Meche y ella nos va a guiar en una pequeña oración para que tú puedas sentir la presencia de Dios en tu corazón y en tu vida. Vamos a hacer una oración. Yo sé que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida si tienes fe para creer. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Gracias por aquellas personas que nos están escuchando. Muchas de ellas probablemente no te conozcan, Señor, y yo me refiero a esas personas ahorita que aún no han tenido ese encuentro con Dios de una manera personal. Permítanme hacer una oración por ustedes y repitan más bien esta oración conmigo y díganle, Señor Jesús, este día yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón.
Me he dado cuenta, Señor, que en mis fuerzas no he podido lograr nada. Solo me he frustrado, me he cansado. Pero yo en este momento, yo, Señor, reconozco que te necesito. Ven, Señor Jesús, a mi vida. Ven, Señor Jesús, a mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y, Señor, dame esa fe que necesito para creer, para crecer en todas las áreas de mi vida. Y también, Señor, te ruego por los que nos están escuchando y que ya te han conocido. Te pido, Señor, que tú fortalezcas la fe de cada uno de ellos. Que ellos puedan experimentar, Señor, cada momento en su vida, el seguir adelante. Que su esperanza se fortalezca al igual que el amor. Que puedan ir a más y que puedan crecer siempre en tu nombre. Amén. Amén. Alegres en los justos, vamos a celebrar que la presencia del Todopoderoso está en este lugar. Que la presencia del Todopoderoso está en este lugar. Un grito de jubilado. Y bueno, estamos aquí contigo, tú que hiciste esta oración, yo te quiero recordar que estamos para acompañarte. Recuerda que en la pantalla aparecen nuestras redes sociales y nuestro número telefónico. No dudes en hablar, no dudes en escribirnos, estamos para servirte y acompañarte. Y bueno, ha llegado el tiempo de despedir a mi hermanita. Hermanita, ¿con qué broche de oro nos va a cerrar el tema? Ok, bueno, pues nada más les quiero dejar en su corazón esto. Recuerden fortalecer su fe por sobre todas las cosas. No es por vista, es por fe. No son las circunstancias, es la fe. Fortalezcan su esperanza y fortalezcan el amor en sus vidas. Si por cualquier motivo tú te has alejado o te has sentido mal o has sentido que Dios está lejos de ti, mira, habemos gente que te queremos apoyar, queremos servirte, queremos fortalecerte en esta área tan importante. Te esperamos aquí en la iglesia y confiamos en que Dios va a hacer grandes cosas. Gracias, bendiciones. Gracias, hermanita. Y bueno, te recuerdo que tenemos este podcast de Levántate y Resplandece los miércoles a las 8 de la noche, los domingos a las 8 de la mañana. Si tú quieres asistir aquí a la Iglesia del Señor, te recuerdo también que tenemos 3 cultos, 9, 11 y 2 de la tarde cada domingo. Y bueno, reitero, escríbenos, háblanos, aquí estamos para servirte y ha llegado el momento de despedirnos. Te recuerdo que este es un podcast, estamos en Levántate y Resplandece.